¿Qué es una fuente de alimentación? A veces nosotros como profesionales, estudiantes, técnicos o personas interesadas necesitamos entender cómo funciona una fuente de alimentación con el fin de conocer todos sus componentes, fase por fase, etapa por etapa, hasta llegar al momento en que nosotros mismos podremos elaborar una fuente de alimentación a nuestra manera, que nos sirva para nuestros fines, ya sea de trabajo, para proyectos, pruebas, diseños o cualquier otro fin importante. La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna a una tensión continua y lo más estable posible. Para ello, fuente de alimentación se compone de 4 etapas básicas que son 1. Transformación. 2. Rectificaciones. 3. Filtrado. 4. Regulación. Adicionalmente se utilizan otros materiales para el montaje de la fuente en una placa, que son placa del circuito impreso o placa fenólica, resistencias, LEDs, fusibles, interruptor, diodo Zener, capacitor cerámico. Ahora el transformador. El transformador de entrada reduce la tensión de red de 120 volts a otra tensión más adecuada para ser tratada. Solo es capaz de trabajar con corrientes alternas. Esto quiere decir que la tensión de entrada será alterna y de salida también será alterna. Consta de 2 arrollamientos sobre un mismo núcleo de hierro. Ambos arrollamientos, primario y secundario, son completamente independientes y la energía eléctrica se transmite del primario al secundario en forma de energía magnética a través del núcleo. El esquema de un transformador simplificado es el siguiente. El rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del transformador en tensión continua. Para ello se utilizan diodos. Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo. Se comporta como un interruptor que se abre y se cierra según la tensión de sus terminales. El rectificador se conecta después del transformador, por lo tanto, entra la tensión alterna y tendrá que sacar tensión continua, es decir, a un polo positivo y a otro negativo. El rectificador más usado es llamado rectificador en puente. Es tan común usar este tipo de rectificadores que se venden ya preparados los 4 diodos en un solo componente. Suele ser recomendable usar estos puentes rectificadores, ocupan menos que poner los 4 diodos y para corrientes grandes vienen ya preparados para ser montados en un radiador. Este es el aspecto de la mayoría de ellos. Tienen 4 terminales, 2 para la entrada de alterna del transformador, 1 la salida positiva y otro la negativa o masa. Las marcas en el encapsulado suelen ser la onda senoidal para las entradas en alterna, el signo más para la salida positiva, el signo menos para la salida negativa o masa. El filtro. La tensión en la carga que se obtiene de un rectificador es en forma de puntos en un ciclo de salida completo. La tensión en la carga aumenta de 0 a un valor de pico, para caer después de nuevo a 0. Esta no es la clase de tensión continua que precisa la mayor parte de circuitos electrónicos. Lo que se necesita es una tensión constante similar a la que se produce en una batería. Para obtener este tipo de tensión rectificada en la carga es necesario emplear un filtro. El regulador. Un regulador o estabilizador es un circuito que se encarga de reducir el rezado y de proporcionar una tensión de salida de la tensión exacta que queramos. En esta sección
nos centraremos en los reguladores integradores de 3 terminales, que son los más sencillos y baratos, que hay en la mayoría de los casos son la mejor opción. Este es el esquema de una fuente de alimentación regulada con uno de estos reguladores. Las características básicas de funcionamiento de un regulador de este tipo son: la tensión entre los terminales, voltaje de salida y tierra, es de un valor fijo, no variable, que dependerá del modelo de regulador que se utilice. La corriente que entra o sale por el terminal tierra es prácticamente nula y no se tiene en cuenta para analizar el circuito de forma aproximada. Funciona simplemente como referencia para el regulador. La tensión de entrada deberá ser siempre unos 2 o 3 volts superior a la del voltaje de salida para asegurarnos el correcto funcionamiento.